Hoy compartiremos la palabra de Salmos 36. El texto de hoy nos habla de qué clase de seres somos los humanos, y de que Dios nos mostrará su misericordia para salvarnos. También nos habla del resultado de la misericordia de Dios, es decir, el resultado de la obra redentora del Mesías Jesús, y de cómo el pueblo de Dios, ya redimido, vivirá bajo el amor, la gracia, la compasión y el cuidado de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Hoy deseamos aprender sobre esto y compartir la gracia. Primero, el texto de hoy nos habla de qué clase de seres somos los humanos. En Salmos 36, 1-4 dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Sobre su cama piensa iniquidad, se pone en camino no bueno, el mal no aborrece, dice la palabra. La iniquidad del impío me dice al corazón. Primero, aquí el yo, en primera persona es David, quien representa a todos nosotros, seres humanos corrompidos y caídos donde el pecado reina. Además, si traducimos literalmente, la iniquidad del impío me dice al corazón, podría decirse, hay un oráculo de pecado malvado en medio de mi corazón. Pero esta palabra, oráculo, es sumamente difícil. En hebreo, oráculo, es neum, y aparece unas 370 veces en toda la Biblia, usándose principalmente en la frase hecha, oráculo de Jehová, es decir, dice Jehová. En resumen, es como el sello oficial que los profetas ponían al final de una frase después de proclamar la palabra de Dios, para garantizar su autoridad y certeza. En otras palabras, no se trata del pensamiento u opinión personal del profeta, sino de una proclamación absoluta que salió de la boca de Dios. Más aún, es una palabra y un mandato de Dios con autoridad absoluta. Por lo tanto, significa que deben escucharla atentamente y obedecerla sin falta. Sin embargo, aquí se aplica esta palabra sagrada al pecado malvado. Es decir, que hay un oráculo de pecado malvado en medio de mi corazón. Significa que en lo profundo de mi corazón hay mandatos, palabras, incitaciones, impulsos y susurros que dicta el pecado malvado. Como si fuera un oráculo del pecado que tiene una autoridad absoluta similar a la palabra de Dios, o mejor dicho, al cual no se puede sino obedecer. ¿Qué les parece? Por supuesto, esta es una expresión personificada que denuncia la aterradora realidad de que el pecado reina y manda en el interior de nosotros, los seres humanos, dominándonos. Es decir, expresa de forma satírica el hecho de que el pecado malvado da órdenes en el corazón humano como si fuera Dios, y gobierna como un rey con autoridad absoluta. Así es. Si observamos detenidamente el interior del ser humano, vemos que el pecado nos susurra, nos impulsa, nos incita y nos manda como si fuera un rey. Oye, cierra los ojos solo por esta vez y bebe alcohol. Oye, esta semana, en lugar de ir a la iglesia, ve a pasear a la montaña, así podemos ver que el pecado siempre está susurrando, impulsando y mandando. Pablo también expresa en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, como si este pecado fuera un rey sentado en su trono dando órdenes. También en Romanos 7:23 dice: Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí, ley, significa un principio con fuerza vinculante. Es decir, confiesa que el pecado tiene una fuerza y un poder absoluto que me domina y me arrastra a la fuerza, independientemente de la voluntad de mi corazón. De este modo, podemos ver que cualquier ser humano vive gimiendo y sometido bajo el poder absoluto del pecado, y el texto de hoy habla exactamente de esto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí, él, se refiere al ser humano corrompido y caído que vive gimiendo bajo el oráculo del pecado, es decir, bajo sus susurros, impulsos y mandatos, aquel que vive sometido al poder del pecado. Mejor dicho, se refiere al ego interno, al yo que está dentro del ser humano corrompido y caído. Pablo también cita este texto de hoy en Romanos 3:18 diciendo: No hay temor de Dios delante de sus ojos. El capítulo 3 de Romanos es un capítulo representativo que trata sobre la corrupción y la caída del ser humano. Aquí, Pablo, después de declarar que no hay justo, ni aun uno, cita varios versículos del Antiguo Testamento para demostrar cuán corrompido y caído está el ser humano. La conclusión final de ese argumento es precisamente este versículo del texto de hoy. Es decir, Pablo usa este versículo de Salmos para describir el estado de caída universal en el que se encuentran todos los seres humanos, ya sean judíos o griegos. En otras palabras, Pablo consideró que el que aparece en el texto de hoy se refiere al ego interno del ser humano corrompido y caído que vive sometido al poder del pecado. Además, aquí, delante de sus ojos, simboliza la perspectiva de esa persona, sus prioridades de vida,
sus criterios de juicio de valores y sus patrones de conducta. Es decir, que, no hay temor de Dios delante de sus ojos, significa que en el ego interno del ser humano, la existencia misma de Dios ni siquiera entra en sus cálculos. Dicho de otro modo, el ego interno del ser humano, al estar cautivo por el oráculo y el mandato del pecado en todo lo que hace, solo sigue sus deseos corrompidos y caídos. A pesar de que debería temer y ser consciente de Dios, quien es el Creador, no lo hace en absoluto y solo sigue sus deseos corrompidos y caídos. En fin, esta palabra nos habla de qué clase de seres somos los humanos. Nos dice que el ser humano es alguien que, después de aquel huerto del Edén, se ha vuelto tan corrompido y caído que vive cometiendo toda clase de pecados. Por ejemplo, viendo esta guerra entre Irán e Israel, vi cómo derribaban estatuas de Jesús, las pisoteaban y golpeaban sus rostros con hachas, burlándose y blasfemando contra Dios y el cristianismo. Esto es preguntar dónde está Dios. Es decir, que el cristianismo en el que ustedes creen es todo mentira, y que es solo una ilusión inventada por alguien para la religión. De esta manera, el ser humano, siendo una criatura de Dios, es un ser que no sabe reconocer en absoluto la existencia de Dios, ni sabe alabarlo o exaltarlo, alguien que no sabe temer a Dios lo más mínimo. Entonces, ¿por qué se dice que el ser humano no teme a Dios? Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En esta frase se usa la conjunción hebrea, ki, para explicarnos la razón por la cual el ser humano corrompido y caído no teme a Dios. Sin embargo, esta frase es considerada como uno de los pasajes más difíciles y complejos de traducir en la Biblia hebrea. Esto se debe a que las palabras, no será, y, no, que se traducen aquí, no están en el texto original hebreo, sino que son negaciones añadidas en la traducción por el sentido contextual. Es decir, si traducimos esta frase de nuevo literalmente, se podría decir, porque él se engaña a sí mismo, buscando su pecado ante sus propios ojos y fingiendo aborrecerlo. Por lo tanto, la palabra, lisonjearse, que aparece en el texto de hoy significa, adular, engañar, o, clasificar. En este aspecto, esta palabra nos muestra el error de la autoobjetivación del ser humano, y más allá de eso, su autoengaño. Es decir, muestra el error de la autoobjetivación al buscar el propio pecado con sus propios ojos, en lugar de hacerlo con los ojos de Dios o con su palabra. Por ejemplo, en una habitación oscura no se ve bien el polvo. Sin embargo, cuando la fuerte luz del sol de la mañana brilla a través de las rendijas, se puede ver cómo se revela todo el polvo que había en la habitación. De la misma manera, cuando el ser humano se pone ante la luz intensa que son los ojos de Dios, todos los pecados internos salen a la luz uno por uno. Pero como no lo hace y se mira a sí mismo con el filtro distorsionado de sus propios ojos, sus pecados abominables son todos filtrados y ocultados, y solo queda su propia justicia. Al ser así, aparece también el autoengaño de clasificarse y engañarse a sí mismo pensando que uno es mucho más justo y libre de pecado que los demás. Es decir, que uno es una persona bastante buena y justa que sabe buscar sus propios pecados y aborrecerlos. Y por eso, incluso si Dios existiera y hubiera un juicio divino, piensa que Dios nunca hallaría sus pecados y, más aún, ni siquiera los aborrecería. De esta forma, se dice que el ser humano no teme a Dios porque es alguien que se engaña a sí mismo. Incluso yo, cuando iba a la escuela secundaria y el pastor decía, todos somos pecadores, pensaba para mis adentros, ¿por qué soy yo un pecador? ¿Acaso no soy alguien que puede considerarse bueno? Por supuesto, pensaba así porque en aquel entonces no sabía bien qué era el pecado, ni conocía a Dios, ni sabía sobre el juicio de Dios. Sin embargo, más tarde comprendí que el pecado no se refiere simplemente a una falta moral, sino que el hecho de que la relación con Dios se haya cortado es la raíz y la esencia misma del pecado. Es decir, entendí que el alejarme de Dios y no alabarlo, el no amarlo fervientemente, el vivir según mis deseos y codicia, el no poder perdonar ni amar a mi enemigo, etc., todo esto es pecado. Mejor dicho, llegué a darme cuenta de que todo en mi vida era pecado. De esta manera, el ser humano es un ser que no sabe qué es el pecado, que se engaña creyéndose justo y se miente a sí mismo, y como resultado, no teme a Dios en absoluto. Sin embargo, ¿qué clase de ser es en realidad? Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Aquí, las palabras de su boca, es una expresión sinecdótica que representa las palabras, actos, pensamientos, emociones y todo lo que pertenece al ser humano. Aquí se concentra especialmente en las palabras que el ser humano pronuncia. Es decir, que el ser humano es alguien que, en cuanto abre la boca, de sus labios brota toda clase de mentiras, engaños, fraudes, violencia, ilegalidad, injusticia y maldad. Significa que todo lo que el ser humano piensa, dice y hace es iniquidad, fraude, mentira, traición, libertinaje e ilegalidad. Además, aquí la sabiduría, ser cuerdo, se refiere a vivir creyendo que Dios existe, alabándolo y exaltándolo, es decir, viviendo con temor al juicio de Dios. Y aquí el bien
se refiere a vivir siguiendo la palabra de Dios, siendo consciente y pensando en Él, alejándose de los pecados que Dios aborrece y le provocan ira, y más aún, viviendo mientras se comprende, perdona, considera y hasta se ama al enemigo. Pero el ser humano es alguien que ni siquiera sabe actuar con tal sabiduría o bien, es decir, alguien que ha dejado de lado esa sabiduría y esa bondad. No es que sea alguien que a veces actúa sabiamente y otras neciamente, o que a veces hace el bien y otras el mal. Sino que es alguien que solo comete actos malvados, de quien brota toda clase de mal olor, por lo que no puede acercarse ni estar ante Dios. Alguien que no tiene más remedio que morir al recibir el juicio eterno. Sobre su cama piensa iniquidad, se pone en camino no bueno, el mal no aborrece. Incluso desde su cama piensa, planea y trama la iniquidad. Desde su cama piensa, oye, ¿cómo puedo quitarle todo el dinero a ese tipo? Oye, ¿cómo puedo ocupar una mejor posición o un mejor lugar que él, siempre ideando y practicando la maldad? Es alguien que se complace mucho en estar en el camino de la iniquidad y en cometer toda clase de actos malvados. ¿Quién es así? Es precisamente el ser humano quien es así. De este modo, el ser humano es alguien que no puede ser auxiliado, que no puede ser curado, y que nunca podrá salvarse por sí mismo. Es decir, que el ser humano es alguien que no tiene más remedio que recibir el juicio de Dios y morir eternamente. En segundo lugar, el texto de hoy nos dice que Dios nos mostrará su misericordia para salvar a tales seres humanos. En Salmos 36, 5-6 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas, dice la palabra. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Nos dice que, cuando llegue el tiempo, la misericordia y la fidelidad de Dios rebosarán hasta los cielos y las nubes. Aquí, misericordia, representa el amor de pacto de Dios, y, fidelidad, representa la lealtad de Dios hacia ese amor de pacto. Es decir, Dios eligió a su pueblo desde la eternidad y ha desplegado un plan de salvación para salvar a ese pueblo. Ese plan de salvación consistía en enviar a su Hijo unigénito para que muriera derramando su sangre en la cruz, de modo que todo aquel que crea en él sea librado de todos sus pecados, sea declarado justo gratuitamente y así sea salvo. Entonces, ¿cuánto debe amarnos para entregar a su Hijo unigénito y dejar que muera derramando su sangre en la cruz? Esto es precisamente la misericordia de Dios, su amor de pacto. Y el no cambiar ni renunciar a ese amor de pacto, sino cumplirlo con toda diligencia, eso es la fidelidad de Dios. Es decir, que cuando llegue el tiempo, esta misericordia y fidelidad de Dios rebosarán hasta los cielos y las nubes. Dicho de otro modo, cuando llegue el momento, según el plan de salvación de Dios, el Hijo unigénito vendrá, morirá en la cruz derramando su sangre, eliminará todos los pecados de su pueblo elegido y los salvará declarándolos justos gratuitamente. Entonces, esta misericordia y fidelidad de Dios rebosarán hasta los cielos y las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Aquí, tu justicia, se refiere, en primer lugar, a la rectitud de Dios, como su amor, compasión, perdón, gracia y santidad, que se manifiestan a través de la obra de su Hijo unigénito. Sin embargo, en última instancia, también puede referirse a la justicia de Dios, que se otorga a los pecadores, eliminando todos sus pecados y declarándolos justos gratuitamente a todo aquel que cree en los méritos de la sangre del Hijo unigénito. Es decir, que cuando llegue el tiempo, el Mesías Jesús vendrá a esta tierra y morirá derramando su sangre en la cruz para salvar a su pueblo. Entonces, esta rectitud de Dios, como su amor, compasión, perdón y gracia, será como los montes de Dios. Aquí, como los montes de Dios, es una expresión superlativa que significa que será como los montes más grandes, o los montes más altos, de todos los que Dios ha creado. Es decir, que el amor, la compasión, el perdón y la gracia de Dios que se manifestarán por la obra del Mesías Jesús rebosarán tanto como esos grandes montes. Más aún, al mismo tiempo, la justicia de Dios que se otorga a esos pecadores por la obra del Mesías Jesús rebosará tanto como esos grandes montes. Además, aquí, tus juicios, significa, tu justicia distributiva, y se refiere a los principios de gobierno del Mesías Jesús. Es decir, que cuando el Mesías Jesús venga como rey y gobierne a su pueblo, la justicia, el amor y la gracia del Mesías Jesús rebosarán en toda esta tierra como el gran mar. Significa que, como resultado de la obra redentora del Mesías Jesús, los que reciban la salvación rebosarán en toda esta tierra, y entonces su gobierno y su justicia también rebosarán en toda la tierra. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Pero aquí aparece de repente la palabra, animal. Este es un recurso para mostrar al máximo cuán inmensa es la paciencia y el amor de pacto de Dios hacia el ser humano que se rebela contra él. Es decir, resalta que Dios es alguien que rebosa de amor, que cuida, alimenta y viste incluso a un animal ignorante y sin razón.
En otras palabras, Dios, que con este amor inconmensurable alimenta y protege incluso a un animal del campo, protegerá nuestra vida, la de quienes no conocemos al Dios que nos creó y vivimos cometiendo toda clase de pecados alejados de Él, casi como si fuéramos animales. Por supuesto, aquí, conservas, significa, salvar, y es una expresión sinecdótica que representa toda la gracia y el obrar de Dios para con su pueblo. Es decir, esta palabra significa que cuando llegue el tiempo, gracias a la obra del Mesías Jesús, personas que eran como animales, o mejor dicho, que vivían como animales, serán salvas y vivirán bajo su protección, provisión y respuesta. En tercer lugar, nos habla del resultado de la misericordia de Dios, es decir, el resultado de la obra redentora del Mesías Jesús. En Salmos 36, 7-9 dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los harás beber del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz», dice la palabra. «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas». Aquí, los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas, representa que, así como los polluelos hallan descanso y paz bajo la sombra de las alas de la gallina madre, las vidas que vivían entre toda clase de aflicciones, dolores y tribulaciones en esta tierra finalmente hallarán descanso y vivirán en paz dentro de nuestro Dios. Es decir, esta palabra nos dice que cuando llegue el tiempo, las personas salvadas a través del Mesías Jesús no solo hallarán descanso y paz en Dios, sino que también alabarán y exaltarán el amor de pacto de Dios que las salvó. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los harás beber del torrente de tus delicias. Aquí, la grosura de tu casa, y el torrente de tus delicias, Edén. Son expresiones sinecdóticas que se refieren a la gracia, las cosas buenas, la abundancia, el gozo y la alegría que Dios otorga al pueblo redimido. Es decir, se refiere a la vida eterna, al cuerpo espiritual de la resurrección, a la abundancia, la generosidad, el gozo, la alegría, la paz, el descanso y el consuelo del reino de los cielos. A todas estas cosas. Dicho de otro modo, esta palabra nos dice que cuando llegue el tiempo, como resultado de la obra redentora del Mesías Jesús, viviremos disfrutando de esas mismas delicias que el ser humano disfrutaba en el huerto del Edén antes de corromperse y caer. En otras palabras, las vidas que vivían entre toda clase de aflicciones y tribulaciones en esta tierra vivirán ahora, cuando llegue el tiempo y como resultado de la obra del Mesías Jesús, dentro de la gracia, de toda clase de cosas buenas, abundancia, gozo y alegría que Dios otorga. Bien. ¿Cómo se ha cumplido esta profecía? Podemos ver que esta profecía está ahora con nosotros. Es decir, podemos ver que la gracia, toda clase de cosas buenas, la abundancia, el gozo y la alegría que Dios otorga están con nosotros. Sin embargo, esta profecía se cumplirá y se consumará plenamente en aquel reino de los cielos. Si es así, ¿por qué sucederá esto? Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esta palabra nos habla del fundamento, del origen y de la razón que trae tales bendiciones mencionadas en el versículo anterior. Aquí, la vida debe entenderse dentro de la relación con Dios. Es decir, el ser humano, al pecar en el huerto del Edén, puede decirse que es alguien muerto espiritualmente por la ruptura de su relación con Dios, y que se dirige hacia la muerte eterna, hacia la segunda muerte eterna, hacia el lago de fuego del infierno. Pero Dios envió a su Hijo unigénito a esta tierra y lo hizo morir derramando su sangre en la cruz, para que todo aquel que crea en él pueda salir de esa muerte espiritual y vivir de nuevo. Es decir, permitió que se recuperara de nuevo esa relación cortada con Dios. Dicho de otro modo, cualquiera que crea en los méritos de la sangre de Jesucristo es alguien que ha salido de la muerte espiritual y ha sido trasladado a la vida eterna. Este es el significado de la vida que se menciona en el texto de hoy. Es decir, esta palabra significa que tal vida del ser humano depende de si cree o no en los méritos de la sangre de Jesús, el Mesías enviado por Dios. Sobre esto, David dice una vez más lo siguiente: «En tu luz veremos la luz». Aquí, la primera, luz, simboliza al Mesías Jesús que vendrá a esta tierra en el futuro. Es decir, este término, como también dice el Evangelio de Juan, se origina en la situación en la que se encuentra el ser humano después de pecar en el huerto del Edén, es decir, en la oscuridad y las tinieblas. En otras palabras, el Mesías Jesús es quien viene a esta tierra para salvar al ser humano de tal situación. Es decir, el Mesías Jesús es como la luz, así como cuando viene la luz se disipan las tinieblas. Él es quien hace que se disipen esta oscuridad y estas tinieblas en las que se encuentra el ser humano.
Dicho esto, el texto de hoy nos dice que en esa luz, es decir, en el Mesías Jesús, los que han sido salvados verán la luz. ¿Qué significa esto? En resumen, si la primera luz que aparece en el texto de hoy simboliza al Mesías Jesús, la segunda luz que aparece se refiere a la luz en contraste con la oscuridad y las tinieblas en las que se encontraba el ser humano. Es decir, el significado de la segunda luz es que los salvados saldrán de esas tinieblas y oscuridad para morar en la luz que contrasta con ellas. Dicho en una frase, significa que aquellos que estaban en aflicción, tribulación, dolor, tristeza, muerte y perdición saldrán de allí por la obra del Mesías Jesús para finalmente obtener la felicidad de la vida eterna y vivir para siempre en aquel reino de los cielos. Finalmente, nos dice que el pueblo de Dios, ya redimido, vivirá bajo el amor, la gracia y el cuidado de Dios. En Salmos 36, 10-12 dice: Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mi pie de soberbia, ni mano de impíos me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse, dice la palabra. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Aquí, los que te conocen, se refiere al pueblo de Dios que cree en la existencia de Dios, cree en su gobierno y soberanía, y cree que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarlo. Además, aquí, los rectos de corazón, también se refiere al pueblo de Dios que ha sido salvado por creer en los méritos de la sangre del Hijo unigénito, enviado por Dios, reconociendo y confesando que estaba destinado a morir eternamente por el pecado. Es decir, esta palabra nos dice que, como resultado de la obra del Mesías, el pueblo de Dios redimido seguirá viviendo bajo el amor, la gracia, la compasión y el cuidado de Dios, y en comunión con Él. Dicho de otro modo, significa que si el pueblo de Dios redimido clama en medio de la aflicción, Dios responderá diciendo: Aquí estoy. No venga contra mi pie de soberbia, ni mano de impíos me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Aquí, el pie de soberbia, y la mano de impíos, son expresiones sinecdóticas que representan todas las aflicciones y tribulaciones que el pueblo de Dios enfrenta, mientras vive en esta tierra. Es decir, esta palabra también nos dice que, como resultado de la obra del Mesías Jesús, el pueblo de Dios redimido vivirá bajo el amor y el cuidado de Dios, por lo que saldrá de tales aflicciones y tribulaciones para vivir felizmente. Bien. Entonces, ¿cómo se ha cumplido esta profecía? Por supuesto, podemos ver que esta profecía está ahora con nosotros. Es decir, podemos ver que en todo aquel que cree en los méritos de la sangre de Jesucristo, Dios está presente, lo toma como su templo, lo protege y lo cuida. Más aún, podemos confirmar que todo aquel que cree en los méritos de la sangre de Jesucristo vive libre de las tentaciones y ataques de Satanás. Sin embargo, por supuesto, estas profecías se cumplirán y se consumarán plenamente solo al entrar en aquel reino de los cielos. Pero, ¿qué pasará con los malvados? Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Aquí, los hacedores de iniquidad, se refiere a los incrédulos que no creen en la existencia de Dios, ni en su soberanía, ni en los méritos de la sangre del Hijo unigénito. Además, aquí, allí, significa allí, o entonces, y puede referirse al Mesías Jesús o a la época del Mesías Jesús. También, aquí, y cayeron, es un perfecto profético que indica la certeza del futuro. Es decir, que aquellos incrédulos que no creen en la existencia de Dios ni en su plan de salvación, sin duda tropezarán con el Mesías Jesús. Dicho de otro modo, los incrédulos no podrán aceptar al Mesías Jesús como su Salvador y Dios, sino que, al contrario, se escandalizarán y tropezarán. Entonces, ¿cómo se cumplió esta profecía? Vemos que cuando Jesús vino a esta tierra, la gente de su ciudad, Nazaret, tuvo dificultades para aceptarlo como el Mesías debido al prejuicio de haber visto su proceso de crecimiento, pensando, ¿no es este el hijo del carpintero? También los líderes religiosos de aquel tiempo fueron el grupo que chocó más violentamente con Jesús. Esto se debió a que Jesús sanaba enfermos en sábado, comía con pecadores y publicanos, y enfatizaba el amor esencial y el espíritu de la ley más que sus tradiciones. Especialmente porque Jesús solía criticarlos llamándolos generación de víboras, lo que hirió profundamente su orgullo y sus privilegios. Sea como fuere, el texto de hoy proclama que los que tropiecen a causa del Mesías Jesús serán derribados y no podrán levantarse de nuevo. Aquí, ser derribados, significa ser arrojados, advirtiendo que serán arrojados a aquel lago de fuego eterno del infierno. Y aquí, no podrán levantarse, indica que nunca podrán salir de aquel lago de fuego del infierno. Es decir, que si esos incrédulos no creen en el Mesías Jesús y tropiezan,
Serán arrojados al lago de fuego eterno del infierno y nunca más podrán salir de allí. El pecado del malvado dice a mi corazón: Jesús. Gracias. Le agradezco. Lo amo. Le doy gracias y más gracias por venir a esta tierra en cuerpo humano hace 2000 años y salvarnos al morir, derramando su sangre en la cruz. Vemos que ahora, como resultado de la obra de Jesús, la misericordia, la fidelidad, la rectitud y la justicia de nuestro Dios rebosan en toda esta tierra. Verdaderamente, concédanos la bendición de ser de aquellos que se regocijan en esta salvación y entran en aquel reino de los cielos, por creer en los méritos de la sangre de Jesucristo. Oramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.